Oli, ¿Qué tal? bien, ¿y tú? Bien, te voy a, ¿cómo se dice? Bueno, te voy a ver en modo profe. ¿Qué dices Sí, tú? Me encanta la iniciativa. gracias. Gracias por venir. Gracias a ti por invitar. ¿Qué es esto que estamos viendo? Ah, vale, es una Una, visualización. una cosa futurista. Quiero sacar a este de Read AI. Oli, JC, Bueno, lo ¿qué logré. tal? Sí, Hola, buena buenas Pablo, ¿qué tardes. tal? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Hoy tenemos gente de todo el mundo aquí. Chile, Canarias. Estoy en Alemania. Sí, les tocó a algunos un poco tarde, pero creo que este es el único horario donde pueden estar de los dos lados. Bueno, voy a darle unos minutitos a los demás que vengan. Hola, Tommy. Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, no pongo la cámara ahora, pero voy por la calle, pero voy a escuchar todo. Vale, no hay Y, lle- problema. y llego y me conecto bien. Vale, me faltan dos personas que sé que venían y los otros estaban todos que no sabían si llegaban o no. Yo igual también en algún punto tengo que quitar la cámara, pero también escucho. Sí, no se preocupen. A petición del público, algunos me pidieron si podía grabar. No sé si voy a tener espacio para guardar la grabación, pero si ustedes me dan su consentimiento, voy a grabarla solo para algunos que no pueden venir y también para los que no pueden estar así como 100% conectados ahora, para que quede registro. No creo que lo termine publicando en ningún sitio, sino que solo para el registro de ustedes. Por Y mí bueno, no y hay problema. si no entra en mi Google Drive, ya para la próxima. Buena. Voy a pasar unos enlaces también. Por el chat, ¿les va bien? Sí, Vale. sí, ningún problema. Vale, prueben ahí si pueden entrar, por ejemplo, a ese enlace. Inventor Log. That's me. Bueno, sí. Ay, perdón que la semana pasada tuve que poner la clase porque me enfermé. Ya estoy bien, pero todavía tengo un poquito de tos. Espero que no sea muy desagradable. Me tomé el jarabe antes, debería hacer efecto en nada. Yo ningún problema para entrar en la página. Entró y hay un montón de cosillas. Ya, buenísima. Bueno, empecemos. Si ya los que lleguen más tarde se integran después. Voy a poner la grabación. A incluir subtítulos, no sé qué. Sí. Ay, no, ya está grabando. Vale, ya está grabando. Estamos aquí. Bueno, gente, bienvenidos a mi estafa piramidal. Nada, muchas gracias por venir y por estar aquí. Nadie me había preguntado, pero la clase es gratis, para que lo sepan. Y lo hago porque, bueno, tengo el proyecto ahora de empezar, como de dedicarme a la formación de profesionales. Por eso estoy aplicando para conseguir trabajo en universidades. Y quiero hacer además en paralelo las cosas que me gustan, los hobbies, y este es uno de ellos.
Hace mucho tiempo que estoy metido en el tema de osmosis porque crecí en Talca, en Chile, donde teníamos agua de pozo, era muy buena. Después me fui a estudiar a la capital y el agua era malísima y pasé por todas las etapas que ustedes van a sentirse reconocidos en alguna y espero que puedan llegar al nivel de controlar del tema de la osmosis para que puedan tener esta tecnología entre sus diversas herramientas que vayan a tener en la vida. ¿Vale? Yo ya no puedo vivir sin este filtro. Donde sea que me mudo a vivir, lo instalo y es parte de mi vida. He trabajado muchas veces con muchos sistemas y entonces ya creo que tengo las claves y los trucos para que ustedes avancen más rápido, ¿vale? Hice esta página que les envié el enlace y la voy a usar ahora de soporte para la presentación. Díganme si se ve la pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Vale. Bueno, hice esta página, está toda en inglés, pero debería ser fácil traducirla con el mismo navegador, ¿vale? La hice como un poco para tener mi, ¿cómo se dice? Mi portafolio. Y hice una sección de cursos, ¿vale? Que se pueden ir aquí arriba. Hay diferentes cursos, todos están ahora en proceso de creación, incluido el que vamos a ver ahora. Perdonen el exceso de material generado con inteligencia artificial, estoy ahora filtrando y limpiando, pero aquí van a tener, bueno, diferentes recursos, y en el caso de hoy vamos a ver lo que es la osmosis, y la idea de cada curso es que tiene, bueno, un índice con diferentes unidades y lecciones, digamos. Lo pueden visualizar desde la página o también aquí tienen un botón donde lo descargan completo, ¿vale? En el momento en que ustedes aprieten la descarga, se les va a imprimir en PDF la versión más reciente, ¿vale? Entonces, si lo descargan hoy va a ser una versión, si lo descargan en un mes más, cuando le haya hecho mejoras, van a ir viendo una versión diferente, ¿vale? También para navegar dentro de la página hice lo siguiente, que bueno, si empezamos, tienen como cada página va a tener un texto, una figura. También voy a ir incluyendo videos que van a ser explicaciones cortas de menos de 1 minuto. Por ahora no hay nada, pero aquí va a haber un video de mi cara o de algún avatar IA explicando la clase o la lección, se podría decir, son clases cortitas. ¿Vale? Y aquí pueden ir pasando, aquí a la izquierda tienen el índice completo, ¿vale? Pueden ir y saltar, por ejemplo, herramientas y materiales, bla, bla, bla. Y también con los botones del teclado que se llaman avanzar y retroceder página, que muy poca gente los usa, también pueden ir avanzando. Y finalmente, si lo ven desde el teléfono, se debería ver así más o menos. Y pueden ir pasando como si fueran hojas de un libro, ¿vale? También aquí hay unas flechitas de navegación, salen y vuelven al inicio, a los otros cursos, etc. ¿Vale? De todas estas lecciones que puse aquí, vamos a ver como muy fuerte la primera y después ya saltaremos rápidamente por las otras, porque mi hipótesis es que no todos ustedes van a llegar al punto de ser instaladores de sistemas de osmosis, pero sí creo que todos van a ser, por ejemplo, usuarios de los sistemas, gente que va a entender un poco de cuándo hay que llamar al técnico para que le haga mantenimiento, y digamos que van a ir avanzando, pero no necesitan en esta clase de hoy ver todo de cómo se instala, ¿vale? Solo con tener una idea de cómo funciona y cuáles son las herramientas que a mí me parecen más esenciales, ya pueden empezar a ser unos nerds del agua, como yo. ¿Vale? Entonces vamos y empecemos ya con qué es la osmosis. No sé si alguna vez les dijeron, a mí se me quedó grabado cuando en el colegio me dijeron que el milagro de la osmosis, un proceso donde dos soluciones divididas por una membrana son capaces de transferirse agua de una a la otra dependiendo de cuál tiene más sales.
¿vale? Entonces la solución más salada genera una presión osmótica, o sea, como que hace como de aspiradora y chupa el agua del otro lado, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, en las raíces de las plantas, que aumentan su salinidad, o sea, la raíz por dentro está como súper salada, y eso hace que el agua que está en la tierra se vaya hacia adentro de la planta, ¿vale? Y en reversa, que va a ser el sistema que estamos viendo hoy, la osmosis reversa es que yo aplico una presión y el agua que está más salada, digamos, más contaminada, cruza la membrana y se purifica, ¿vale? Y en general, en filtrado de todo tipo de líquidos, vamos a tener los que aparecen aquí a la izquierda, que son los de callejón sin salida y los de flujo cruzado, ¿vale? Los de callejón sin salida es el típico jarrón, el Brita creo que es la marca, que uno le echa el agua por arriba, el agua solo tiene una salida, cruza por esa salida y se filtra, ¿vale? Ese es el típico filtrado de callejón sin salida. Y el filtrado de flujo cruzado es que el agua pasa transversalmente por la membrana osmótica y hay una parte del agua que cruza la membrana y otra parte del agua que se desecha, ¿vale? Esa agua de desecho va a estar más contaminada que el agua que entró originalmente y la que se filtra va a estar muy pura, ¿vale? Y lo interesante de este tipo de filtros de flujo cruzado es que no se van a tupir de impurezas, ¿vale? Los filtros de callejón sin salida, tenemos dos casos. Uno que es que dejan pasar de todo, que sería el caso del filtro Brita, solo retienen una parte muy específica que son como componentes volátiles que le dan mal sabor al agua y todo lo demás cruza el filtro, ¿vale? Porque si el filtro fuera como unos filtros, por ejemplo, de cerámica que se usan para ir de acampada o a la montaña, filtros que son muy potentes, que son sin salida, esos filtros se tienden a tupir muy rápido, ¿vale? O sea, a los pocos usos ya está lleno y hay que renovar, ¿vale? El caso del Brita es eso, que tiene como mucha permisividad y por lo tanto si el agua está contaminada con plomo o cualquier metal pesado va a pasar de largo por el filtro y, y no va a ser más que un efecto cosmético de que el sabor es mejor, ¿vale? Un segundito. Vale, entonces sigamos. En el resto del curso ustedes van a tener acceso a cosas como, por ejemplo, cómo está diseñado el sistema, qué partes tiene, cómo se hace la instalación, cómo lo monitorizamos y le hacemos mantenimiento. Pero creo que de las cosas que se pueden llevar hoy de conocimiento, una de las más importantes es cómo medir la calidad del agua, ¿vale? La calidad del agua es muy difícil medirla con certeza, pero tenemos el beneficio de que estamos trabajando siempre con agua de la red pública y entonces esa agua ya viene certificada como que es potable, ¿vale? Un filtro de osmosis inversa se podría usar potencialmente para potabilizar el agua, pero no les recomiendo meterse en ese mundo y trabajar con aguas de dudosa procedencia, asumir que el filtro va a funcionar bien y después sin poder medirle nada, tomarse el agua sin, digamos, a ojos cerrados. ¿Vale? Hay muchas formas de medir entonces la calidad del agua, pero la más importante es con los TDS, ¿vale? Los TDS se miden normalmente con unos sensores, ¿vale? Que tengo uno por aquí, lo puedo mostrar. ¿Vale? Aquí tengo un sensor de TDS que me lo compré como a $5 en AliExpress. ¿Vale? Por aquí dejé un enlace también que les voy a compartir. ¿Vale? Esto es, por ejemplo, la búsqueda en AliExpress de medidor de TDS y si se fijan son bastante baratos. ¿Vale? El sistema, ¿cómo funciona? Lo que hace el TDS es que mide la electroconductividad del agua. ¿Vale? Entonces hay como una pila, mete una corriente y ve cuánta corriente pasó. Esa corriente va a ser proporcional a cuántas sales hay disueltas en el agua
y después se hace una conversión al valor definitivo de TDS, pero realmente lo que miden este tipo de sensores es una estimación de TDS, ¿vale? No es un valor súper preciso y tampoco es algo que ustedes puedan decir 50 TDS, por ejemplo, se puede tomar, pero ¿qué pasa si esos sólidos disueltos que hay son plomo, mercurio, cosas que nos hacen mal? No podemos trabajar con esa agua. Entonces, por eso les decía que siempre vamos a intentar trabajar con agua que viene de una red potabilizada, que tiene una certificación y si nos pasa cualquier cosa, hay una persona responsable y no se metan ustedes con aguas de dudosa procedencia, ¿vale? Sí les recomiendo entonces que se consigan su varita mágica, su sensor TDS, y se pongan a medir, ¿vale? Que midamos el agua de la llave, el agua que compramos embotellada, y van a empezar a descubrir cosas, ¿vale? Traje aquí unas muestras, bueno, las saqué de mi cocina. Tengo aquí una muestra de agua que es del grifo y otra que es después de filtrarla con la membrana de osmosis, ¿vale? Y entonces mi sensor me va a decir que una de ellas, la que está filtrada con la membrana de osmosis, tiene 23 ppm, ¿vale? Y la otra tiene 270 ppm, ¿vale? O sea, estamos hablando más o menos de un 90% de rechazo de los sólidos disueltos, ¿vale? Pero como les dije, no puedo saber qué fue lo que había originalmente, digamos, cuál era la mezcla de sólidos y cuál es la mezcla nueva de sólidos. Sí les puedo decir que el filtro con sus diversas etapas va a quitar cloro, va a quitar flúor, va a quitar metales pesados, el agua prácticamente va a salir purificada y después va a salir tan pura que vamos a tener que agregarle algunas sales para que al momento de beberla no sea dañina para el cuerpo, porque no sé si saben que si uno toma agua destilada o agua absolutamente pura, eso te puede provocar un problema con tu salinidad interna, que yo nunca he escuchado que nadie tenga ese problema, pero igual en los filtros se suele hacer como un prefiltrado donde se le quitan muchas cosas al agua, la osmosis, y después un postfiltrado que significa volver a meterle las sales que nos faltan, ¿vale? Les dejo entonces el enlace de TDS para que ustedes busquen su sensor, ¿vale? Miren ahí el que les parezca más bueno y bonito y barato. También lo pueden conseguir en la ferretería localmente. Eh, Sé que en Chile Sodimac los vende y en España Obramat los vende, pero están en precios de alrededor de como 25 euros y son lo mismo. O sea, el que se compran aquí en AliExpress por 6 euros es el mismo. Te hago una consulta Sí, respecto a materia orgánica o bacterias tipo Escherichia coli o coliformes fecales. ¿Esto podría ser considerado como un sólido disuelto? claro, en el fondo el sensor te va a decir que hay cosas en el agua o que no hay cosas en el agua, pero no te dice qué. Por eso les decía que trabajen siempre con agua de la red que esté filtrada. Hay cosas que se pueden hacer como, por ejemplo, si estoy trabajando con agua de un río porque mi casa es rural y todavía no tenemos un APR, se pueden hacer etapas de cloración y después luz ultravioleta, pero eso es como súper avanzado y no les recomendaría meterse ahí si la salud de ustedes y su familia va a estar en juego, ¿vale? Siempre usen agua de la red que esté certificada, ¿vale? En la vida real, la osmosis se usa, ¿vale? Y así es como se ve una planta de osmosis nivel industrial, ¿vale? En muchos países la usan las plantas desaladoras o desalinizadoras, se usan para abastecer de agua. Aquí en Las Palmas tenemos agua de osmosis, creo que aquí esta es una de Las Palmas. Eh, entonces el agua que estamos recibiendo por la llave viene de osmosis, viene súper pura, pero sigue habiendo un gran problema que también les quería comentar, que pónganse en los pies del alcalde o el que sea que está encargado de purificar el agua de su ciudad
tenemos dos límites. Uno es que el agua sea súper pura, ¿vale? Perfecta para el consumo humano, con todas las sales minerales en los niveles perfectos. Y otro camino es que el agua sea como lo justo y necesario para que nos certifiquen y que nadie se vaya a morir de un Escherichia coli o algo al estómago. Y entonces imagínense cuál de los dos caminos es el que elige el que está encargado de la purificación del agua de su ciudad. ¿Va realmente esa persona a invertir más para que el agua de los usuarios sea perfecta? ¿O con que no le demanden y no le caiga una multa, una inspección, ya se queda contento? Obviamente, esta persona va a tener en cuenta los costes de su operación como algo primordial al final de su beneficio de su negocio. Entonces es muy poco probable que esa persona se encargue o esa organización se encargue de filtrar el agua a tan alto nivel, sabiendo también que el agua que nos llega la usamos para lavar la ropa, para tirar la cadena del inodoro, eh, para hacer un montón de cosas que el consumo representa como un 1%, ¿vale? Si ustedes miran la cuenta del agua de su casa, supongamos que usaron 10 metros cúbicos de agua, esos son 10.000 litros, ¿vale? No sé si es mucho o no sé si estoy exagerando, pero yo creo que una cuenta del agua va como de ese orden, como 4 metros cúbicos por persona. Y asumiendo que ustedes bebiesen toda el agua de consumo personal del suministro de su casa, serían como menos de 100 litros al mes, considerando como 3 litros diarios, ¿vale? Y eso sería como un poco más que 1% de todo el consumo. Entonces, ¿para qué vamos a estar filtrando el agua de la ciudad a tal nivel de ser súper buena para el consumo humano si solo un 1% se va a usar realmente para tomar el agua? ¿Vale? Entonces, esta lógica es la que ha creado problemas, como por ejemplo este otro enlace que les voy a dejar. Mírense este artículo de la crisis de agua en Flint, Michigan, una ciudad en Estados Unidos, que el alcalde, bueno, era una ciudad con una población muy alta de afroamericanos. El alcalde supuestamente era racista y entonces llegó un punto en que le ofrecieron como un contrato con un suministro de agua más barato y el tipo agarró el suministro, lo cambió y contaminó con plomo, no sé qué, bacterias y la gente, bueno, no solo se murieron, pero muchos tuvieron daños de coeficiente intelectual porque el plomo te daña el sistema nervioso, etcétera. ¿Vale? Voy a dejarles después ese enlace, o bueno, antes que se me olvide lo veo en el chat. Ahí está. Vale, entonces esa es la triste realidad. Estamos expuestos a que hayan crisis del agua en general. Entonces yo creo que muchos de nosotros, no solo por el sabor del agua, sino por por este riesgo, tomamos cartas en el asunto y decimos, bueno, eh, pongamos una mini central purificadora de agua en la casa y saquémonos de este problema. ¿Vale? Entonces, hemos visto ya qué es la osmosis, cuál es la forma de medirlo, y veamos un poquito de cuáles son los componentes del sistema, ¿vale? Tengo aquí atrás, bueno, no hay muy buena luz, pero tengo aquí atrás un sistema desarmado, ¿vale? Este es un sistema de osmosis clásico. No sé si pueden ver en mi cámara, pero son una serie de vasos, ¿vale? 3 vasos principales a la entrada, después está la membrana aquí arriba, y finalmente la etapa de postfiltrado que les mencioné antes, que es la que le agrega las sales que le quitamos, ¿vale? Estos 3 vasos, más la membrana, más el otro filtro, suelen ser un estándar, ¿vale? Da igual la marca con la que ustedes trabajen, eh, el país donde estén, más o menos, van a haber siempre algunas variantes, pero el sistema va a ser más o menos el mismo. Entonces, miren aquí en la pantalla, ejemplo,
una ferretería aquí en España. Este sistema completo cuesta 89 euros, ¿vale? Después hay variantes como uno que tiene bomba de agua por si es que la presión es muy baja, para agregarle presión. Si la presión es muy alta, se pueden comprar reguladores de presión. Hay aquí una serie de piezas, repuestos, recambios, como quieran decirle, herramientas. Debería estar por ahí el sensor TDS, ¿vale? Pero si se fijan, los precios de las cosas no son desorbitantes, ¿vale? Tenemos, por un lado, el filtro genérico estándar, ¿vale? Que en este caso se llama Agua Plus, 89 euros. Si nos vamos a Chile, lo tenemos aquí, Humboldt, 89.000 pesos, que es más o menos el mismo precio, ¿vale? Y tienen casi las mismas cosas, ¿vale? Una etapa de prefiltrado, en este caso son 2 vasos y no 3. Yo sé por qué, es porque a veces el agua no necesita un tratamiento, ¿vale? Pero ustedes no tienen que pensar nada, porque la ferretería local va a vender el sistema que sirve para el agua de ese lugar, ¿vale? En Chile, con estos 2 vasos iniciales estamos bien, y después la misma membrana y la misma eh, etapa de post-filtrado, ¿vale? Quedaría, bueno, la llave, el grifito ese, y el tanque que está aquí atrás, ¿vale? Que tengo también aquí un tanque. Hay sistemas sin tanque, ¿vale? Pero yo lo que les recomiendo, si nunca han tenido un sistema y quieren probar uno, es empezar con este, ¿vale? Yo empecé con este y no he salido de este, ¿vale? Me ha tocado interactuar con otros por necesidades de clientes y amigos, pero este sistema, aunque parezca ser el más barato, podrían pensar que es el peor, pero en verdad esta es la estrella, ¿vale? No hay nada que te aporten los otros sistemas que no tenga este, ¿vale? Tal vez prescindir del tanque puede ser mejor porque el tanque es de goma y después de unos años hay que reemplazarlo y cuesta caro, pero las membranas que usan los sistemas sin tanque como este o este, que son como mucho más caros porque se llaman de flujo directo y son súper fáciles de cambiar, es como abro una cosa, la giro, cambio el cartucho. Al final estos incluso tienen una peor calidad del agua resultante porque la membrana que es de flujo directo es un poco más permisiva, entonces filtra menos, ¿vale? Em, Eso en términos como de cosas disponibles en el mercado, ¿vale? Después hay una serie de empresas que han ido apareciendo, me guardé por aquí un enlace. Eh, por ejemplo, en Chile está esta que se llama Voda, ¿vale? Que venden unos sistemas de filtrado súper sofisticados, ¿vale? Y que cuestan 1.500 euros aproximadamente, ¿vale? Que son estos así. Esto internamente, creo que lo podríamos mirar. Internamente le doy firmado que es exactamente este sistema, ¿vale? Metido adentro de una cajita, más bonito y tal, pero realmente el sistema que tiene por dentro en el corazón es un sistema de osmosis genérico, ¿vale? Y si se fijan, los precios son de 500, bueno, 500 euros sería el equivalente, 1.000 euros el equivalente, o sea, son precios muy elevados que para alguna gente pueden hacer sentido porque, bueno, ellos se encargan del mantenimiento, no hay que pagar nada, etcétera. Viene como con una suscripción. Perdón, no hay que preocuparse de nada, pero uno va pagando esa desconexión del resultado. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, esas son las etapas del filtrado. ¿Vale? Las etapas del prefiltro son estas 3 que hay aquí, o 2 en el caso de que el agua llegue un poquito más limpia, y lo que hacen es primero le quitan los sedimentos al agua, ¿vale? Le quitan como la tierra. Luego hay 2, quitar ciertos derivados del cloro que viene en el agua, porque esos van a dañar la membrana, ¿vale? Entonces pasa por estos filtros.
y se queda el agua como un poco más bebible. Hasta aquí sería como un Brita, como el jarrón de Brita, sería como hasta aquí, ¿vale? Y después viene una mucho más denso, y ahí ya no pasa ninguna molécula de cloro, porque eso a la membrana de osmosis la destruiría, ¿vale? Entonces la membrana de osmosis es una cosa así, es un cartucho que viene enrollado, el agua entra por un lado, se mete como por los cantos del rollo, y tiene dos salidas, ¿vale? Una va a ser la salida central de agua que se va metiendo aquí en este tubo, y es el agua purificada, y otra que es el concentrado, que es lo que se descarta, ¿vale? No hay mucha ciencia en verdad en lo que es la membrana y su construcción, ¿vale? Son filtros más que nada. El tanque, ¿cómo funciona? Bueno, estas figuras me quedaron mal porque el agua en verdad está en la parte de arriba, ¿vale? Pero el tanque es una cámara así de como 7, 8 litros en total, donde la mitad es un globo de aire interno, ¿vale? Ese globo viene con una presión de aire, y entonces cuando entra el agua desde arriba, el agua se mete y va como presionando el globo. Entonces así cuando ustedes abren la llave, el globo se expande y empuja el agua hacia afuera, ¿vale? Aquí dentro del tanque hay agua purificada 100% por la membrana, ¿vale? Y una vez que sale del tanque, pasa en la etapa de post-filtrado, ¿vale? Entonces les voy a recomendar otra cosa más, que primero que se compren su medidor TDS y que vayan por el mundo con la varilla mágica midiendo los TDS. Y otra cosa es que se descarguen un manual cualquiera de un sistema de osmosis, ¿vale? Aquí les dejo uno, voy a pegar el enlace también en el chat. Eh, Como les dije, los sistemas son todos genéricos, ¿vale? Va a ser el sin bomba o con bomba, pero más o menos van a ser todos iguales, y el manual de uno me sirve para el otro, ¿vale? Y en este manual, bueno, van a ver los nombres de todas las piezas, cómo funciona la osmosis, cómo hacer el mantenimiento, y van a ver que también hay como una tabla de resolución de problemas, qué pasa si tengo una fuga, qué hacer, etcétera, ¿vale? También van a estar las tablas de mantenimiento, que te van a decir entonces, la mayoría lo que te dicen es que una vez al año el sistema lleva mantenimiento. O sea, si me lo instalaron, yo instalé el mío en febrero de 2027, voy a tener que volver a mirarlo. ¿Qué es lo que se suele hacer en febrero, o sea, perdón, al primer año? Sería comprar un kit que vale como 12 euros, donde vienen 4 etapas, que serían las 3 etapas previas y la etapa de post-filtrado, ¿vale? Que sería esta, como una balita, ¿vale? Las 3 etapas previas son las que van aquí en la cámara de abajo, ¿vale? Eso cuesta como 12 euros, se hace una vez al año, y lo que es la membrana, que sería esta etapa de aquí, es una cosa así, ¿vale? Viene dentro de un paquete. A veces está sellado al vacío, otras veces no. Si les pasa que van a la ferretería y hay unos que están al vacío y otros que no, agarren siempre el que está al vacío, ¿vale? Porque es digamos que la higiene de la membrana es primordial para aumentar su duración, ¿vale? Ese cambio va a ser cada 2 años, ¿vale? Igual siempre mírense el manual del fabricante de su proveedor local, porque ese va a tener la tabla de mantenimiento ajustada a los valores del agua de la red de ustedes, ¿vale? Aquí en Las Palmas, cuando yo lo compré la primera vez, te decían que cambiaras eso cada 6 meses. Después pusieron la desaladora de osmosis y lo cambiaron a 1 año, ¿vale? Porque estábamos recibiendo agua más limpia, ¿vale? Pero siempre estar atento a eso, a los manuales del fabricante local, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, una de las cosas importantes es que al momento de hacer el recambio de filtro, hacer el enjuague, ¿vale? Ustedes van a ir cambiando los filtros, o el técnico que contraten, y en un cierto punto va a haber que hacerle un lavado a los filtros para que todos los residuos de la fabricación no le lleguen a la membrana, ¿vale? Eso se los digo para que
y se lo hace una persona a ustedes y no son ustedes, para que estén atentos a que haga ese paso, y si no, para que lo hagan ustedes, porque eso le va a extender la vida útil a la membrana, ¿vale? Otras precauciones que hay que tener: la membrana lleva una serie de gomas, ¿vale? Que van a sellar las uniones, y esas gomas se van a tener que lubricar, ¿vale? Si ustedes usan un lubricante que sea basado en aceites, ¿vale? Que sea como derivado del petróleo, vaselina, etcétera, eso se va a comer las gomas, ¿vale? Y a la larga les va a provocar que, bueno, que van a tener que cambiar el sistema a menos años de vida, ¿vale? Eh, en ese caso, que no tengan acceso al lubricante, les recomiendo mejor poner la membrana sin lubricación, ¿vale? La van insertando con mucho cuidado y listo, ¿vale? De todos modos, yo personalmente recomiendo que a los 5 años un sistema ya lo cambien completo, ¿vale? ¿Por qué? Porque las gomas se desgastan, el globo que está dentro del estanque también se desgasta, toca cambiarlo, y ese mantenimiento es tan complicado, y los costos son más altos. O sea, el comprar el tanque nuevo son como 50 euros, más los filtros, más la membrana, etcétera, te termina costando como el precio de un sistema nuevo, ¿vale? Y el sistema es tan barato realmente porque es genérico, hay muchos fabricantes, hay muchos compradores, el precio está como por debajo de lo que podría llegar a costar. A los 5 años yo les recomiendo entonces que lo cambien completo el sistema, ¿vale? Te hago una consulta respecto al lubricante ese que se ocupa en las gomas, en las juntas, Sí. eso. Me dice que no se ocupe de petróleo, perfecto. Entonces tú dices, Sí. pero ¿tiene que ser hidrosoluble o liposoluble? Porque estaba pensando en aceite de coco, aceite de oliva, o incluso lubricante del tipo de ese que se ocupa para como juguetes sexuales, cosas así, como ese que está a base de polímeros solubles. Claro. Sí, de hecho, he llegado a tener que ir a la farmacia para comprar ese tipo de lubricante. El farmacéutico me miró con cara de: ¿por qué te Ya. avergüenzas tanto? Sí, el lubricante clave sería en base a silicona, pero que sea de grado alimentario, o sea, que se pueda tragar, Ya, ¿vale? básicamente entonces sí, de esos de farmacia. Sí, exacto. No sé por qué cuando te venden el sistema no te dan una botellita. Por eso me pasó la primera vez que instalé, no lo tenía. Fui a ponerle aceite de oliva, y después llegué a la conclusión de que en verdad la clave es ser muy cuidadoso en la instalación, ¿vale? Que esté todo limpio, no forzar nunca las membranas ni tampoco los prefiltros, ¿vale? Cuando abren los vasos tienen como un flujo radial, o sea que el agua creo que entra por el centro del vaso y sale radialmente por los filtros. Entonces tiene como unos ejes arriba y abajo, que si ustedes van y lo apretan muy a lo bruto, esos ejes van a agarrar, por ejemplo, el cartucho así. Si lo agarra como un poco en diagonal, le hace una muesca y Y- deja de funcionar y se pierde el filtro, ¿vale? La entrada y la salida del vaso están por arriba, entonces fíjense siempre que las gomas que tienen los filtros estén por arriba, ¿vale? Por ejemplo, el de carbono granular, que suena como maraca, no tiene goma por abajo, ¿vale? Solo tiene goma por arriba, entonces al momento de instalarlo, la goma siempre por arriba, y con cuidado de no romperlo al momento que están apretando, porque si lo rompen, el agua va a entrar y salir por la tapa y no va a pasar por el filtro, ¿vale? Vale. Entonces, antes que volverse loco con qué lubricante uso y todo eso, la clave es trabajar con mucho cuidado y cerrar y abrir esto y ser muy higiénico, ¿vale? ¿Había una pregunta? Sí. Sí, ¿se escucha? Sí. Ya. Respecto al globo de presión, decía Sí. que estaba entre 7 y 9 PSI. ¿Es necesario, o según tu experiencia, has tenido la necesidad de recalibrar esa presión Eh, de alguna forma?
Sí, me compré un compresor para el auto que tiene el manómetro incorporado y con eso he podido ajustar la presión de algunos tanques, pero normalmente vienen con la presión ajustada, no hay que hacerles nada. Eh, la razón por la que yo pensé que lo tenía que ajustar era porque mi presión de la red era muy baja, ¿vale? Eh, Venden un manómetro en la ferretería que te sirve para medir la presión de tu casa, ¿vale? Está por aquí. Lo tenía en físico, pero se me perdió, no sé qué lo hice, está por ahí en la casa. Vale, no está en la sección esta, pero déjame buscar. No. Bueno, hay un manómetro de ósmosis que es así, ¿vale? Hay uno que viene listo para conectar en los tubos del sistema, pero hay otro que viene así, con una rosca. Les recomiendo ese porque se pueden conseguir los flexibles, este que tengo aquí, y buscan el que sea de la medida de la conexión de la ducha, ¿vale? La llave de la ducha tiene el flexible, digamos, de la ducha, lo desconectan, conectan este flexible y al otro lado el manómetro, y entonces pueden abrir la llave de la ducha y ver con el manómetro cuánta presión de agua tienen a la entrada, ¿vale? Aquí se miden bares y son 3 bares mínimo para que el sistema funcione bien, y si tiene menos que eso, hay que comprar el sistema con bomba, ¿vale? Si compran directamente el manómetro de osmosis que les estaba hablando yo, está marcado, deja ver si lo encuentro, está marcado con colores, si necesitas bomba, no necesitas bomba, ¿vale? Este es el que tengo yo. Entonces empieza y te dice el sistema no funciona porque tiene menos de 0,5, ¿vale? Ni siquiera con bomba va a funcionar. Después, hasta 3 necesito bomba, después puedo funcionar con o sin bomba, y después si me paso de 6, también estamos en la zona roja, ¿vale? Que me pasó en un edificio que tenían bombas de agua digamos, para el edificio, y por la noche pegaban un pico de presión muy alto y reventaron el sistema de osmosis, ¿vale? Entonces ahí hay que ponerle a la entrada un limitador de presión, ¿vale? Que se vende aquí y vale como 4 euros, ¿vale? Entonces, respondiendo a lo del tanque, realmente nunca me ha tocado tener que inflar un tanque que haya venido desinflado de fábrica. Lo he mirado la presión con el compresor del auto, que se enchufa a 12 volts, y con eso he comprobado que siempre se mantiene. Sí hay que tener cuidado que cuando el agua entra, la presión del aire va a aumentar, ¿vale? Entonces a veces uno puede pensar que está sobrepresurizado y le quito aire y después estoy afectando su funcionamiento. Y también me pasó una vez que el tanque tiene la válvula de aire por abajo, ¿vale? Y entonces la gente, como muchas veces lo instala abajo del mueble de la cocina, la humedad se mete, corroe la válvula de aire y el aire se escapa, ¿vale? Pero ahí ese tanque ya no tiene salvación y conviene en verdad comprar uno nuevo, ¿vale? El problema del tanque es que vale como 50 euros. Entonces es más de la mitad del sistema completo y por eso cuando toca cambiar el tanque, aquí está, 51 euros. Cuando toca cambiar el tanque ya yo recomiendo cambiar todo, ¿vale? Vale, ¿qué más nos queda por ver? Bueno, ya estamos más o menos llegando al final. Em, bueno, tenemos un punto importante que es vamos a tener un agua de rechazo en la membrana. Entonces, cuando miren los sistemas, la instalación, ¿dónde quedó? Aquí, mi PDF. Hay una parte de la instalación donde tenemos que instalar un desagüe, ¿vale? Perdón, tenemos que perforar el desagüe para instalar un tubo que va a hacer el agua de rechazo, ¿vale? Este que está aquí, ¿vale? Eso tiene muchas objeciones porque la membrana de una parte de agua que sale limpia, salen como 3 partes de agua de rechazo, ¿vale? Es una típica objeción que he tenido en contra del sistema.
porque dicen, bueno, de cada 10 litros desperdicio 30 o 40 litros. Eh, pero si lo ponen de nuevo en perspectiva de cuánto es el consumo de agua que tiene la casa en total, los 10 metros cúbicos o 4 o 5 metros cúbicos, ese porcentaje de agua que se desecha no llega ni al 5%, ¿vale? Y son como en total 60 céntimos del precio de de, del agua total que van a pagar. Eso para que lo tengan en cuenta, se puede reutilizar esa agua tal vez para llenar el tanque del inodoro, etcétera, ¿vale? Pero esa sería como la última salvedad en cuanto a la instalación. Eh, Luego, la idea con la que yo quería que se fueran es que, bueno, ustedes ya han identificado que el agua que les llega no satisface sus necesidades porque no está limpia, porque ya se cambiaron a trabajar con botellas de agua. Las botellas de agua liberan BPA, diferentes oxidantes como radicales libres, microplásticos, etcétera. Entonces quieren una solución un poco más avanzada. Después, entre ustedes, yo creo que todos ustedes van a llegar a ser como usuarios de sistemas de osmosis, pero después va a haber como un subgrupo que tal vez ya vaya a controlar y vaya a saber del tema del mantenimiento y cómo reemplazar los filtros. No creo que todos ustedes lleguen a ese punto. Creo que alrededor de ustedes deben haber muchos fontaneros, técnicos que puedan hacerles ese trabajo. Yo quiero de alguna forma intentar juntarlos a ustedes. O sea, si uno de ustedes sabe hacer el mantenimiento, el otro no quiere aprender de eso, juntarlos para que entre ustedes se hagan mantenimiento a sus filtros. Y lo último que creo que es como el paso ya más elevado sería, bueno, empezar por un lado a monitorizar los sistemas de todos nosotros, ¿vale? Yo estoy desarrollando ahora un sistema con un microcontrolador, sensores TDS en línea y una conexión a una nube, donde vamos a poder ver como el filtro de todos en vivo, saber cuándo necesita mantenimiento, y ya el paso como culmine de todo este camino es que me gustaría, si alguien está interesado en montar un negocio con el tema de osmosis, empezar a discutirlo. Creo que sería bonito hacer, no sé si una cooperativa o una empresa, porque creo que hay modelos de negocios que son aplicables. Como ya dijimos que mucha gente está comprando constantemente botellas de agua, creo que hay un presupuesto en la mayoría de las casas que se invierte en agua de calidad. Entonces la gente está gastándose al mes 20, 30, 40 euros mensuales en agua de calidad, y en verdad podrían dedicar esa inversión a una suscripción a sistemas de osmosis, eh, como podríamos ser nosotros, ustedes, los que quieran, ¿vale? Entonces, recapitulando toda la clase, vimos un poco de qué eran fundamentalmente qué es la osmosis, cómo está diseñado el sistema, un poco de las claves que hay que tener al momento de instalarlo, a la hora de mantenerlo, y lo último que les mencioné son cosas más avanzadas, donde espero que ustedes o los que conozcan que estén más interesados en ir en ese camino se pongan en contacto conmigo. También si alguno de ustedes ya se decide un día, vale, voy a instalar mi sistema, no duden en llamarme y comprobamos juntos que tienen todas las herramientas, que tienen todo bien pensado para que hagan la inversión cuando estén bien preparados, ¿vale? Y nada, agradecerles mucho que hayan venido hoy. Nos quedan 10 minutitos que podríamos usar para responder preguntas o comentarios. Y eso, los dejo muy invitados a la próxima y muchísimas gracias por venir. A ti, tú estás genial. Gracias. Sí, muchas gracias por esta charla. Es un tema bien interesante y la verdad es que en alguna instancia también me involucré con esto, pero no Ya. tanto del punto de vista como de purificar el agua, sino que ver las plantas de poder osmótico.
que se estaban implementando en Noruega, me parece, una planta que se llama Statkraft, ¿Ya? que utilizaba esta capacidad que tiene la membrana para desalinizar y producía una presión. Es como el proceso de desalinización, pero inverso. Y, Ya. y este cambio de volumen es lo que producía una presión que generaba un movimiento de turbina. Y bueno, lo encontré súper novedoso. Vi que se implementaba en regiones del mundo donde había un gradiente salino muy diferente entre, por ejemplo, el mar y algún lago. Claro, los Entonces, fiordos en Noruega que tienen agua dulce y salada. claro, entonces Mm. utilizando esta característica podían abastecer con energía en sectores donde quizás no habían centrales hidroeléctricas o sol todo el año para producir energía solar fotovoltaica. Así que me llama mucho la atención. Siento que, claro, que dependiendo de los países, algunos regulan más el tema de la contaminación que otros. Yo me dedico al tema hidráulico, en realidad diseño redes de agua potable en edificios, poblaciones, y claro, se ven, no ha estado ampliamente implementado, pero sí es una novedad que podría realizarse. Sí, sí, como les dije antes, el destino es que el agua vaya empeorando, o sea, el agua que nos está llegando ahora a la casa está destinada a empeorar. Me parece muy interesante lo de Stratcast, lo estoy mirando ahora. Creo que aquí en Gran Canaria hay un proyecto que está ahora implementándose en una zona que se llama Arguineguín, donde están haciendo como una planta de osmosis desaladora y bombean el agua a presión hacia la cumbre de la isla y después pueden generar energía cuando baja, ¿vale? Una cosa así, no sé si tiene relación, em, pero sí, sí, está interesante. Sí, o sea, es viable, en realidad están utilizando la energía Sí. para producir el movimiento turbina. Ujú. Sí, y esta tecnología de osmosis, no les comenté antes, pero tiene una certificación que es BTA, que se llama, que es Best Technology Available. O sea que para purificar agua no hay nada mejor que la osmosis, ¿vale? Por eso cuando ven esas torres de agua de lo que le enseñé antes de boda, esas columnas para la casa o para las oficinas, internamente todas tienen osmosis, ¿vale? Y hay por eso le hice la broma al principio de la estafa piramidal. Eh, Les voy a compartir un video ahí para que se lo guarden y lo miren después. Hay Ay, una empresa, Vicente, yo te quería ¿sí? preguntar lo del agua Kangen. No sé si Sí, es eso. vale, lo estuve estudiando. Es justamente eso. Enagic, una empresa japonesa, tiene una tecnología que sí técnicamente provoca un cambio en el pH del agua, ¿vale? Porque juega como con los iones que tiene el agua que nos llega, pero no purifica y no está demostrado que el agua de diferente pH te puede hacer algo positivo o negativo para la salud, ¿vale? Porque el estómago tiene un nivel de pH súper bajo, o sea, es muy ácido, y lo que sea que yo me eche de agua o comida, siempre se va a regular, ¿vale? El estómago siempre va a regular el pH, entonces finalmente lo que me llegue a mí de agua a la sangre no va a tener ese pH que los de Kangen dicen que te puede cambiar la vida, ¿vale? Sí tiene aplicaciones como en limpieza, en cocina, ¿vale? Los ingredientes no van a interactuar de la misma forma si el agua es más ácida o más básica. Eh, pero bueno, está ese video que les pasé de la empresa Enagic que vende sistemas ¿cómo le llaman ellos? Ionización del agua, ¿vale? Que trabaja entonces con los iones del agua, le cambia el pH. Entonces tienen una serie de supuestos beneficios para la salud que no están demostrados, lo pueden buscar, lo pueden chatGPTear, busquen ahí qué respaldo científico tiene el agua de Kangen. No es mucho, sí tiene aplicaciones, no estoy diciendo que sea inútil,
pero es que además los creadores del agua Kangen crearon una estafa piramidal como de estos multilevel marketing. No sé si se acuerdan de los productos Avon, como esta gente que iba a venderte a las casas y te meten a ti para que te conviertas en vendedor también, y entonces la comisión de ellos te toca a ti. Es en el fondo una Sí, estafa piramidal. Herbalife también. Y Nu Herbalife, Skin. sí, el esquema Ponzi. Entonces, mucho cuidado. No estoy diciendo que los sistemas de ionización no sirvan, porque sí sirven para aplicaciones de limpieza y cocina, como les dije, pero tomar agua más alcalina o más ácida, eh, si te provoca algo va a ser negativo, y si no es negativo no te va a provocar nada. O sea, beneficios no están demostrados, ¿vale? Para que no se vayan a ir por ese camino antes de explorar la osmosis. Si ya exploraron la osmosis y no están satisfechos, métanse en la ionización, pero son sistemas de, no sé, yo lo he visto que llegan a costar 7.000 euros un sistema, porque claro, 1.000 euros se van de comisión para el vendedor y para el que lo invitó y para el no sé quién, pero realmente, como les decía, Osmosis tiene la certificación BTA, es la mejor tecnología que hay para filtrar agua. Bueno, ahora parezco yo como que soy el de la secta de Kangen. Eh, pero, pero eso, es una tecnología que además lo que me gusta mucho es que ya está estandarizado, es como las bicicletas. El aro de la rueda, el tornillo de los pedales es un estándar. No hay que casarse con una marca, ¿vale? Aquí tengo uno que se llama bebeagua.com, el que tengo en la casa se llama Aqua Plus, el que pueden tener en Chile se llama Humboldt, pero en verdad son todos iguales. Todos usan los mismos tubos, los mismos cartuchos. Si un día no quieren comprar más repuestos de Humboldt y hay una marca en AliExpress que les parece mejor, pueden usar esa, ¿vale? Van a poder trabajar siempre, y entonces eso es lo que me parece que al ser como una tecnología más liberada, eh, somos más libres de usarlo y no ser nosotros el producto como en muchas otras tecnologías. Qué guay, muchas gracias por la explicación. Siempre me pregunté eso, la verdad, porque De veía a la nada. gente súper motivada y haciendo como test de pH, enseñándote cómo de ácida es el agua normal y luego la suya, y parece súper convincente cuando estás ahí, te hacen el show. Entonces, pues no Sí, sabía. sí, sí, mírenlo, no compren, pero mírenlo porque es bien impresionante lo que dicen que hace, pero sí, mírense el video que les mandé donde explican lo de la estafa piramidal y lo de que el agua, si tiene un pH y entra en mi estómago inmediatamente lo va a compensar. Entonces es muy poco probable que esa agua alcalina o ácida me vaya a cambiar a mí algo dentro de mi sangre. Vale. De hecho, quería justamente tocar eso. El margen de pH de la sangre es tan estrictamente controlado por todos los sistemas que en verdad no pasa mucho. Claro, lo que sí creo que puede tener un efecto, por ejemplo, las aguas más ácidas son desincrustantes y no sé, si me lavo la cara con agua un poquito más ácida, tal vez se me salen ciertas marcas, impurezas. Las aguas alcalinas, en cambio, remueven grasa y entonces si lavo la ropa con agua más alcalina, tal vez no tengo que usar detergentes. Ese tipo de aplicaciones sí creo que son interesantes. Pero si uno pone en la balanza el precio, o sea, es pagar 7.000 o 4.000 euros por un equipo, eh, y lo que quiero es tener agua pura, realmente ese equipo no va a filtrar los metales pesados, la composición del agua va a quedar más o menos igual, lo único que va a cambiar es el nivel de iones, ¿vale? Entonces, si es que es por tomar agua pura, que sea osmosis. Y si es para jugar con las otras aplicaciones, ya son libres de hacer lo que quieran. Pero no me vengan después aquí con riñones destrozados porque se compraron un Kangen Water y se pusieron a tomar agua de la llave. JC, dime. Oye, el post filtrado, ese como Sí, el tubito horizontal,
¿Qué iones tiene? ¿Qué cosas tiene como para recuperar la... Ahora últimamente me he estado metiendo un poco más, ¿vale? Ya. Porque hay dos tipos. Hay uno que es el de remineralización, ¿vale? Que viene en la caja de los 4 repuestos. Yo les dije que costaba 12 euros los 4 repuestos, pero eso es cuando eligen uno que tiene carbón activado, ¿vale? Con sales disueltas, que es como sodio, magnesio, potasio, como las más básicas, Ya. ¿vale? Y después hay otro que el kit completo vale 18, o sea, 6 euros más. Y también va como en la dirección del Kangen, en el sentido que te dicen que te alcaliniza el agua y que te agrega sales de, yo qué sé, vertientes de los Alpes, no sé qué. Vale, se empieza a poner como un poco esotérico. Sí. En verdad, el agua, claro, no se puede tomar agua destilada, entonces hay que remineralizarla un poco, pero esa agua que ustedes se tomen se va a mezclar con lo que ustedes ya tienen en el organismo. Entonces, que tiene un poco más de cobre y eso entonces te mejora, no sé, algo. No creo que sea el punto ese para jugar con agregarle cosas al agua, ¿vale? El filtro, el básico, el de carbón activo con sales de sodio, potasio, magnesio, no sé qué, ese es más que suficiente, ¿vale? Después el otro que vale un poquito más caro, también lo he probado y sí es verdad que el gusto del agua es como un poco más como agua de montaña. De hecho ahora en la casa tengo los dos en serie, ¿vale? Mm, Porque me gusta el de carbón activado porque a veces la membrana no la membrana osmótica, sino que el caucho del tanque, ujú. y como que le vuelve a agregar un sabor malo al agua por ese del caucho, sobre todo cuando está nuevo el tanque. Entonces el post-filtro de carbono como que le vuelve a quitar ese mal sabor, ¿vale? Por eso me gusta el de carbono. Entonces yo me compré el kit caro para probar. Puse el de 18 con remineralizador, no sé qué, el agua alcalina. Y sí sentía como ese sabor como un poco más de agua de montaña, pero sentía el caucho del tanque nuevo, ¿vale? Que le dura igual como 2 semanas, pero como soy friki del asunto, le instalé el de carbón para quitarle ese sabor del tanque, ¿vale? Entonces ahora tengo dos post filtros, uno de carbono con las sales normales y otro que alcaliniza y no sé qué, ¿vale? Realmente con el básico funciona súper bien el sistema, Ujú. el agua sale con un sabor puro, muy neutro, no tienen que preocuparse de nada, Bacán. ¿vale? Gracias. Incluso hicimos una prueba porque en el trabajo comprábamos siempre botellas de agua de 6 litros, o sea, al día se iban a la basura como 3 o 4 botellas. Instalé el sistema y hicimos una prueba como a ciegas, que pusimos agua de las botellas y agua del sistema para que pudieran decirme cuál era cuál. La gente votó con sus opiniones, pero yo por detrás en verdad le había puesto agua a la botella y las dos eran la misma, y entonces en la diferencia no se nota, ¿vale? También me ha pasado de medir botellas, agua embotellada, y me da niveles de ppm del TDS como de 250, que es súper dura, ¿vale? Sobre 160 ya no se recomienda para uso diario. Sí, de hecho, en ese sentido, la legislación, por lo menos en Europa, de las aguas embotelladas, lo que está pensado detrás es que son aguas que tú tomas como algo especial. No es como Claro, un agua para consumo normal. Y las certificaciones de la calidad de esas aguas se hacen como una vez cada 10 años. Entonces, te sale como los iones que traen, pero claro, lo miden. Última medición en el 2012, una cosa así. sí, Sí, claro, y la variabilidad que pueda tener, sobre todo en el mundo como está ahora, sí, no, eh, cualquier wea, sí. puede cambiar mucho. Pero sí, una cosa a tener en cuenta es que la mayoría de las embotelladoras de agua, a no ser que sean de estos manantiales de agua mineral, no sé qué, la mayoría son plantas de osmosis, fábrica de plástico, y meten el agua de osmosis en botella de plástico. Y ese es todo su negocio. O sea que si les preocupa, por ejemplo, el desperdicio de agua porque la osmosis
¿Se acuerdan que tenía una parte de agua pura y 3 partes de agua desechada? El que fabrica la botella de agua también está desperdiciando la misma agua, Ujú. ¿vale? Me encanta, esto es súper guay. Y yo tengo una pregunta también. No sé si Sí. esto lo dijiste antes o no, pero. Ah, Perdón, que me pongo la cámara. sí. Por ejemplo, si en la cocina no tienes hueco, lo puedes poner en cualquier parte. Porque como dices que también tienes que conectar algo a la llave de no sé qué de la ducha y No, tal. no, Es que no sé, o sea, no sé. sí, no, lo de la ducha era un truco para cuando quieran medir cuánta presión tienen en la casa. Se compran el manómetro que lo encontré por aquí, que costaba Ah, súper vale. barato. Compran el manómetro, lo ponen en el flexible y esto lo enchufan en la ducha para ver cuánta presión tiene la casa y así ven, antes de hacer la inversión, ven si necesitan el filtro con bomba o sin bomba, ¿vale? A nivel de espacio, bueno, lo pueden ver aquí en mi cámara, el equipo no es tan grande, ¿vale? Así se ve de frente, pero de lado, si se fijan, es bastante angosto, ¿vale? Esto en la mayoría de los muebles de cocina entra sin problema, ¿vale? O sea, donde tienen el fregadero, ¿cómo se dice aquí? El lavaplatos, debería entrar, ¿vale? Y está, bueno, está el filtro y el tanque, ¿vale? Eh, ¿Aquí pasó algo? No, es que me aparecían unos iconos. Pero eso, Sofi, el sistema es bastante pequeño, cabe dentro de cualquier mueble de cocina, ¿vale? Lo único que hay que mirar antes es dónde va a ir el grifo, porque eso lleva una perforación. Aquí, bueno, en la página tienen las herramientas y materiales. Yo uso estas brocas piramidales. Entonces hay que hacerle un hoyo al metal del fregadero y después ahí se instala el grifo. También si no quieren perforar, hay unos grifos duales que se cambia el que tienen en la cocina y entonces tiene como 2 llaves, una para sacar agua de osmosis y otra del agua normal. Así no perforan la cocina. Eh, pero sí, yo tuve alguna vez, el primer sistema que tuve era como que se ponía en la cocina, era como una cajita, y entonces uno le echaba el agua, lo iniciaba, hacía el filtrado y se quedaba como en otro compartimento el agua de desecho y el agua limpia. ¿Vale? Ese es uno que no requiere instalación, solo es un enchufe y se deja la cajita. Pero es un poco desgastante, digamos, tener que tirar el agua de desecho, volver a llenarlo, y la tecnología es la misma. Entonces, Y una pregunta, porque, perdón que antes tuve que correr que se me iba a apagar el móvil. Que, así que, eh, em, y si lo instalas en el baño, porque así el agua de desecho, como tú dices, lo puedes tirar ya al váter, por ejemplo. Y si no tienes mucho hueco en la cocina, ¿sabes? Ningún mueble que haya quedado libre ni nada. Queda raro, como debajo del lavamanos. no, no, es totalmente factible. Yo tuve una vez uno en una casa donde no podía perforar la cocina, me lo instalé en el baño y entonces llenaba una botella. Debajo del lavamanos abría la puerta, tenía un Mm. grifo, llenaba la botella y la llevaba para la cocina. Vale, Eh, guay. Incluso hay gente en estas como súper nevera americana, refrigerador con chorro de agua y hielo y no sé qué. Hay gente que lo conecta a ese sistema. O sea, se queda el sistema por atrás de la nevera y sale el agua limpia por una de las puertas, ¿vale? Vale. También Yo me esas encanta. tienen los mismos conectores y todo. Ujú. Muchas gracias. Ahí Tania está preguntando si vamos a repetir la clase. La estoy grabando. Creo que va a quedar bien grabada y que va a caberme en el Google Drive. Así que la grabación se las comparto ahí para que repasen o para que la metan Les recomiendo, hay uno que se llama Notebook LM, donde pueden subir el video y
les genera como resúmenes, tarjetas didácticas y todo un rollo. Y una pregunta, en tu curso, ¿tienes también una sección como con una lista con todos los materiales que mencionaste anteriormente, como Sí, para hacer check, check? sí, la sección 11 es donde voy a dejar eso, y hay una foto ahí donde están como las herramientas, ¿vale? Eh, de hecho, creo que esa va a ser una de las primeras clases que voy a grabar, porque va a quedar el video explicativo con la imagen que ya está. Y ahí pueden ver el manómetro, cinta de teflón, llave inglesa, la broca piramidal. Se pueden comprar también un cortador para los tubos, porque no se recomienda cortarlos con tijera ni con alicate. Pero yo uso siempre un cuchillo súper afilado, el típico cúter de este estilo. Vale. ¿Vale? Con este súper afilado se compran una hoja limpia cada vez que vayan a trabajar y cortan tubos, porque el tubo tiene un tipo de conexión fácil, que bueno, fácil es mucho decir porque a veces se hace imposible trabajar para alguna gente, porque tiene como mucho truco, ¿vale? El tubo tiene que estar cortado súper a ras, súper recto, ¿vale? Por eso no se recomienda la tijera, porque la tijera lo deja como ovalado. Entonces después meten el tubo en el conector y le ponen un seguro. Por eso se usa un cuchillo bien, bien afiladito y meten el tubo y funciona perfecto. ¿Vale? Pero sí, en la sección 11 están todas las herramientas y materiales. Muchas gracias, Geo, que es súper completo, la verdad. Felicidades. Y gracias, sí, intenté volcar todos estos 10 o 15 años que llevo metido en esto. Les Salvando advierto vidas. igual que hay mucha inteligencia artificial, ¿vale? Para que lo tomen todo como con criterio y distancia, ¿vale? Pero estoy trabajando en purificar todo el material y que quede osmótico. ¿Hay una pregunta por ahí? ¿Dani? Sí, disculpen a todos, yo me metí súper tarde, es que estaba en el trabajo y no podía ingresar a hablar. No te Mi preocupes. pregunta, sí, perdón, mi pregunta es que si acaso los links para ingreso de los documentos los vas a mandar por acá, ya los mandaste, los vas a mandar por WhatsApp o algo para poder tener como claro, ya que acá en el historial de los mensajes de la llamada, como yo entré lamentablemente tarde, No te no aparece el veo nada, historial de antes. no, Vale, no vale. puedo verlo. Voy a mandarles a todos los enlaces de interés y también los voy a dejar en la página. Ya, ¿Vale? O sea, bacán. con el link de la página ya tienen acceso a todo. La página donde dice Vicente Matus ahí. Sí, esa es mi página personal y si se van a la sección de cursos, Perfecto. está el de Osmosis. Ya era eso, porque no veía nada, no veía el drive y tú estabas hablando los Qué documentos y mal. no cachaba una. Ya. No entendía nada, ya, eso. Ya, gracias, te pasaste. De nada. Bueno, gente, creo que ya estamos. Si tienen cualquier duda a posteriori, me escriben. Les vuelvo a agradecer mucho por estar aquí. Eh, es mi primera clase. No, no es mi primera clase de la vida, pero de este proyecto sí. Sí. Muchas gracias por venir. Te compartí Sí, un Pablo. documento, por si Ah, acaso, de lo que ya. había comentado anteriormente. Ahí salen más referencias sobre Buenísimo. esta planta de StatCraft. Es un documento tuyo. Claro, Buenísimo. Interesante. Ya, buenísimo, lo voy a mirar. Pues buena gente, yo me quedé a oscuras, ni prendí la luz. Oye, gracias a ti, maravilloso y qué buena iniciativa. Muchas gracias Qué por bueno, el conocimiento. Lo gracias. apreciamos. Espero que se consigan ahí su sensor TDS y vayan con la varita midiendo cosas. Yo voy a revisar el documento porque tengo un sistema, pero no lo he instalado, ni tampoco he mandado a nadie que lo instale. ¿Y está en la caja? ¿Eh? Lo tengo.
Ya. Háblame y te Vamos a hablar. ayudo. Eso. Chao, que estén todos bien. Muchas Bueno, gracias. gente, Chao. muchas gracias por venir. Genial. Cuídense. Chao, Vicente. Chao, Chao. chao. Feliz agua. Chao.